Muy buenos días a todas y a todos. Nos encontramos como cada trimestre en este evento de webinar para poder revisar en esta oportunidad los resultados del primer trimestre 2025. Como en cada evento, va a quedar disponible un replay posteriormente para que lo puedan revisar en nuestra página web. Y también es importante comentarles que cualquier inquietud o pregunta la pueden ir escribiendo a medida que se desarrolla esta webinar en el chat, que está especialmente disponible para ello. Vamos a contar, como siempre, con traducción simultánea al inglés. En esta ocasión nos acompañará Miquel Sanz, director financiero de Aguas Andinas, y Cristian Torres, gerente de control de gestión. Dejo la palabra a Miquel. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por estar una vez más con nosotros esta mañana. Antes de empezar con los resultados financieros de este primer trimestre, quería eh, empezar con unos aspectos de contexto. Operativamente, quería destacar dos puntos. De un lado, seguimos con un buen nivel del envase de yeso, con varios trimestres ya con un buen nivel del envase, por encima del 90% al cierre del trimestre. También destacar que en ese primer trimestre no hubieron grandes contingencias. Si bien el apagón global de finales de febrero tuvo cierta afectación, la verdad es que la movilización de la empresa minimizó los impactos para el servicio hacia nuestros clientes. En segundo lado, financieramente, a finales de enero aprovechamos una ventana del mercado para emitir nuestro refinanciamiento anual, un bono local después de 6 años de 4 millones de UEFs, como ya explicamos en la presentación de resultados de diciembre que llevamos a cabo durante el mes de marzo. Asimismo, en este mismo trimestre amortizamos ya una buena parte de la deuda con vencimiento durante el año, quedando algo menos de una tercera parte de los vencimientos por pagar en lo que resta del año. Cronológicamente, posteriormente, en abril, se llevó a cabo la Junta Ordinaria de Accionistas y como hechos destacados quisiera mencionar tres. Por un lado, se aprobó por unanimidad el reparto del 70% de las utilidades del año 2024, para así poder reinvertir el otro 30% para acceder al plan de inversiones que quedó tarificado para mejorar la seguridad hídrica de nuestra ciudad. También se aprobó la incorporación de FEDER como tercer rating local, quien ya emitió posteriormente la clasificación con doble A más. Y en esa misma junta se aprobó la nueva composición del directorio. También siguiendo con los cambios, y aunque se anunció a finales de abril, con fecha efectiva mayo, José Sáez asumió la gerencia general de Aguas Andinas en sustitución de Daniel Tugues, que luego de 2 años como gerente general tomó nuevas responsabilidades en el grupo Veolia. Rachel Bernardin, que venía trabajando con José en su dirección, ha tomado la dirección de estrategias y asuntos corporativos. Y aprovechando la ocasión, les dejo con José Sáez para que les dirija unas palabras. Buenos días a todos y todas, sean muy bienvenidos a este encuentro donde revisaremos la gestión de la compañía durante el primer trimestre de 2025. Es un orgullo poder acompañarlos en mi calidad de gerente general, cargo que asumí los primeros días de mayo, luego de haber acompañado varias funciones en la compañía, la más reciente como director de estrategia y asuntos corporativos. Estar a cargo de la gerencia general es una oportunidad para continuar poniendo mi experiencia al servicio de la industria con más de 30 años en funciones dentro de esta actividad. Como recordarán, desde fines de la década del 90 y de la mano de la alianza público-privada, hemos venido ejecutando una serie de acciones en pos del desarrollo de la ciudad. Así, desplegamos en tiempo récord el plan de saneamiento que permitió ubicar a Santiago dentro del 28% de la población mundial que vive en zonas libres de aguas servidas. Junto a ello, venimos materializando diversas fases del plan de resiliencia, el que elevó la autonomía de la ciudad de 4 a 37 horas frente a eventos climáticos extremos. Pese al avanzado, el cambio climático nos desafía a ir más allá. Para ello, contamos con nuestra estrategia Biociudad,
que ha sido validada y tarificada por la autoridad y que considera una batería de soluciones concretas. Desde 2022, además, contamos con la expertise y el respaldo de nuestro controlador, el Grupo Veolia. Los resultados financieros que revisaremos hoy reafirman la solidez de nuestro modelo de negocio y nuestro compromiso con la sostenibilidad de los servicios que entregamos a más de 8 millones de personas. Durante el periodo destacamos la excelente acogida que tuvo en enero nuestro retorno al mercado de deuda local, luego de 6 años, con la emisión de un bono de 4 millones de UFs a 21 años plazo, con condiciones históricamente favorables para el mercado corporativo chileno. Muchas gracias. Vamos ahora a revisar en detalle el desempeño operacional y económico del primer trimestre de 2025, para lo cual los dejo con Cristian Torres, nuestro gerente de control de gestión. Que tengan una excelente jornada. Muchas gracias, José. Muy buenos días a todos y todas. Nuevamente un gusto poder estar con ustedes para justamente compartir esta presentación de resultados al cierre del primer trimestre. Primer trimestre que, como ya nos adelantaba Miquel al principio, en términos operativos no tuvimos contingencia operativa, y las que hubo sí las pudimos manejar gracias a todo nuestro equipo y resiliencia e infraestructura sanitaria que tenemos a disposición de Santiago. Es importante destacar que al cierre del primer trimestre el crecimiento del resultado operacional en términos de EBITDA mantiene su crecimiento sostenido. Ya en esta oportunidad el crecimiento está en un 4,1%, y si normalizamos este resultado, descontando el efecto del día bisiesto que hubo en el verano del año pasado, este crecimiento hubiera sido de un 5,8%. ¿Ya? Esto es importante destacar porque lo primero que vamos a comentar son los consumos. ¿Ya? Consumos que durante el primer trimestre presentaron una evolución positiva, creciendo en un 0,5%. ¿Ya? Ahora, si nuevamente hubiéramos aislado el efecto del día bisiesto del año pasado, el crecimiento hubiera sido un 1,5%. ¿Ya? Un verano que en términos meteorológicos las temperaturas fueron levemente más altas en enero y febrero, pero 2 grados Celsius más abajo en el mes de marzo. ¿Ya? Con lo cual los consumos reflejan justamente esta evolución. Y en términos de crecimiento del sector regulado, de los ingresos sanitarios, es importante destacar el efecto tarifa, que sigue siendo la principal palanca de crecimiento de nuestros ingresos. En primer lugar, señalar las indexaciones por polinomio. ¿Ya? La última registrada y facturada corresponde a septiembre del año pasado, que en el caso de Agua Andina implicó un incremento del 3,2%. Pero también es muy importante destacar que ya a contar del 1 de marzo del presente año se registran los efectos y resultados del octavo proceso tarifario. Ya en esta oportunidad tenemos que destacar dos efectos. El primero, asociado al incremento de la tarifa base de un 3%, y adicionalmente una indexación de polinomio del 2,6%. Ya, eso ya se está devengando y registrando a contar del mes de marzo. Y como tercer elemento que explica el crecimiento de los ingresos sanitarios está el efecto del sobreconsumo. El sobreconsumo es los consumos que se miden en el periodo punta, que justamente corresponde al periodo de verano, donde hay mayor demanda, y estos sobreconsumos crecieron en un 5,3% respecto a igual periodo del año pasado. Estos tres elementos en conjunto explican el crecimiento de los ingresos sanitarios en un 6,5%. En contrapartida, cuando hablamos de los ingresos no sanitarios, ya al cierre del primer trimestre se observa y se registra una disminución de un poco más de 2.800 millones de pesos. Esto obedece fundamentalmente a un par de efectos no recurrentes o one-off que fueron registrados a marzo del año pasado. El primero corresponde a devolución de seguros. ¿Ya? Si recordarán, nosotros comentamos el año pasado que tuvimos devolución de seguro asociado a algunas contingencias que nosotros habíamos
tenido que gestionar principalmente en el año 2023. ¿Ya? Y el otro efecto no recurrente está asociado a servicios de ingeniería que en el primer trimestre del año pasado terminamos de facturar y reconocer los ingresos vinculados a la obra de ingeniería de la línea 7 del metro, ¿ya? Que fue un elemento bien importante que estuvimos gestionando gran parte del 23 y principios del 24. ¿Ya? Estos dos elementos son los principales que explican la disminución de los ingresos no sanitarios. Entonces, en resumen, el crecimiento de los ingresos de un 4,4% sigue siendo apalancado por los ingresos sanitarios, como comenté, principalmente tarifas, y ahora observando una recuperación de los consumos, y en contrapartida, una normalización de los ingresos no sanitarios. Ahora, si hacemos, todavía no, se hace una revisión de los costos, gracias, se hace una revisión de los costos, estos crecieron un 4,5%. Uno de los principales efectos y que tiene su explicación por la estructura de costos de la compañía son los vinculados a la evolución de la inflación, el IPC, y en menor medida el tipo de cambio. Solo recordarles que aproximadamente un 75% de la estructura de costos de la compañía está vinculada tanto directa como indirectamente a la variación de la inflación y aproximadamente un 12% al tipo de cambio dólar, ¿ya? Y eso explica principalmente estos 3.000 millones de pesos de incrementos de costos. En términos ya operativos, la energía eléctrica ha sido un elemento relevante que implica crecimiento de costos reales, fundamentalmente por la tarifa de energía regulada. A contar del año pasado, por primera vez en julio, después en octubre y como tercera instancia a contar de enero del presente año, se fue gatillando el descongelamiento de las tarifas reguladas. Y esto explica fundamentalmente el mayor costo que tenemos por este concepto. Otro elemento a destacar ya en términos más de costo administrativo, mencionar dos. Uno, asociado a las patentes mineras. Ya también por ley, a contar del presente año, se presenta un aumento de costos por el pago de estas patentes. Una pequeña explicación porque como compañía tenemos que constituir concesiones de patentes mineras, justamente son todas aquellas zonas aledañas o colindantes a nuestros recintos operativos. De esa manera protegemos que cualquier tercero quiera ejecutar alguna obra de envergadura que interfiera con nuestra infraestructura sanitaria. Fundamentalmente aquí estamos hablando de nuestras fuentes subterráneas de agua potable, ¿ya? Y un segundo elemento que también ha tenido un impacto adicional son los permisos municipales. Nosotros como compañía tenemos que realizar muchas intervenciones en la vía pública, ya para hacer nuestras reparaciones de infraestructura sanitaria, fundamentalmente redes, y los distintos municipios que constituyen la región metropolitana generan cobros administrativos para nosotros poder ejecutar estas obras. Y para destacar, para terminar, la explicación de los costos, un elemento muy positivo que se ha venido ratificando en el último periodo es toda la evolución positiva de nuestra deuda asociada a la intensa gestión comercial que realizamos como compañía con la deuda, con los clientes en distintos ámbitos. Esto ha permitido que nuestro nivel de incobrable hoy día esté en un 1,4% sobre los ingresos y si lo comparamos con el 2,1% del 2024. Y si hacemos memoria varios años atrás, en pleno periodo COVID, llegamos a estar en un 4,8%. Ya, estos son muy buenas noticias para nosotros porque significa que ya estamos normalizando nuestro stock de deuda a los niveles previos a la pandemia. Y en términos también de eficiencias, hoy día registramos casi 700 millones de pesos en distintas eficiencias de la compañía, en gestión de compra, en gestión avanzada de pozos y también fundamentalmente en una gestión que estamos haciendo para reducir el cobro de las contribuciones de bienes raíces, que son aproximadamente la mitad de estos 700 millones de pesos. Estos factores en conjunto explican fundamentalmente la evolución de los costos y como comentaba anteriormente, ambos explican la evolución
y este crecimiento sostenido que tenemos del EBITDA al cierre del primer trimestre. Si ahora hablamos de los resultados no operacionales, hay dos elementos fundamentales a destacar. El primero, el resultado financiero. ¿Ya? El resultado financiero, como ustedes saben, está muy influenciado por la variación de la unidad de fomento. ¿Por qué? Porque un 82% de nuestra deuda financiera está vinculada a la unidad de fomento. ¿Ya? Eso explica que esta corrección monetaria de la deuda tenga un impacto de casi 7.600 millones al cierre del primer trimestre, siendo el principal factor que explica la evolución del resultado financiero. Por otro lado, Miguel ya nos comentaba que durante el primer trimestre hubo operaciones financieras de manera de reestructurar nuestra deuda, incorporándose los bonos locales y amortizándose préstamos bancarios que también venían aproximadamente el año 20 a unas tasas de interés más bajas. Y por último, la parte de los ingresos financieros asociados justamente a esta emisión de bonos, tuvimos mayor excedente de tesorería durante el primer trimestre y gracias a la gestión financiera e inversiones en el mercado permiten explicar estos mayores ingresos financieros por 555 millones de pesos. Para finalizar esta parte, a nivel de otros resultados, se presenta una disminución de 3.700 millones de pesos, perdón, y esto se explica fundamentalmente porque el año pasado registramos la venta de un terreno. Ya estas operaciones no son recurrentes, ya, y se enmarcan dentro de la gestión que tiene la compañía para eh, vender ciertos activos prescindibles. Son aquellos terrenos activos que hoy día están fuera de uso operativo de la compañía y justamente el año pasado fue una de las últimas operaciones que realizamos. Ya, es importante destacar que para el presente año no tenemos en carpeta todavía ninguna venta adicional de algún activo prescindible. Esta evolución del resultado no operacional, fuertemente influenciado, como comenté, por el resultado financiero y estos otros resultados, explican cómo pasamos de un crecimiento operacional positivo a esta utilidad neta al cierre del ejercicio de casi 51 mil millones de pesos, que representa una evolución de disminución de un 7,3% en este periodo. Ahora sí, si pasamos a la evolución del flujo de caja, ya acá hay varios aspectos importantes a destacar. El primero, a nivel de flujo de caja operacional, la gestión de recaudación, como ya comentaba anteriormente, que se vio reflejada en una mejora en la deuda en nivel de incobrable. Esto también tiene su contrapartida a nivel de flujo de caja y es lo que explica fundamentalmente el mayor flujo de caja operacional durante el periodo. Adicionalmente, en términos de impuestos, tenemos un menor nivel de impuesto a la renta pagado. Esto es debido a que los pagos provisionales mensuales, conocidos como PPM, son más bajos, a una tasa más baja que las del año pasado. ¿Ya? Y en términos de CAPEX pagado o de inversiones pagadas, estos flujos siempre están muy influenciados en cómo y en qué periodo se ejecutan los distintos proyectos. Es importante destacar que esto no es lineal, depende de la tipología de proyectos que estemos ejecutando y en el periodo en que justamente se vayan desarrollando. Y el efecto que tuvimos en el primer trimestre del año 2024 justamente se explica por esta razón, en donde hubo una cantidad importante de proyectos que se fueron cerrando a fines del 2023, cuyo pago se terminó de realizar en el primer trimestre del 24. Todos estos factores explican que el free cash flow crezca de manera relevante, cerrando en el periodo con casi 25.000 millones de generación de flujo de caja operacional. Después tenemos dos efectos, uno que ya comenté anteriormente, que es la venta del terreno, que se realizó en el año 2024 y en el 25 no tenemos ninguno todavía con carpeta. Y lo otro importante fue el pago de dividendo, que ustedes saben que el pago del dividendo provisorio se realizó justamente en el mes de enero. ¿Ya? Y eso explica la evolución de caja en el periodo de estos 25.000 millones positivos de free cash flow a un cash flow de casi 14.000 millones negativos. ¿Ya?
Eso a nivel de flujo de caja. Ahora, si esto lo pasamos a la siguiente lámina y lo analizamos en contexto de la deuda financiera neta, nuestra deuda financiera neta se mantiene estable con una composición que lo que ustedes pueden ver en el gráfico superior izquierdo, en donde los bonos siguen siendo nuestro principal instrumento de deuda, con una composición de bono local y bono internacional, donde los préstamos bancarios hoy día ya tienen una porción un poco más baja, un 7%, y los pagarés por aportes financieros reembolsables, que es algo muy característico del negocio sanitario, se mantienen en torno al 11-12%. Tema relevante que va de la mano con nuestra estrategia corporativa es que el 32% de nuestra deuda tiene la característica de ser verde y social. Si analizamos nuestra diversificación de la deuda en términos de moneda, el 82% hoy día está en unidades de fomento y ya incorporamos hoy día también los bonos internacionales, ya sea en franco suizo, en yen japonés o el dólar australiano. ¿Ya? Y eminentemente la tipología en términos de deuda, de tasa de interés, es deuda a tasa fija. Casi un 95% de nuestra deuda se mantiene a tasa fija, con lo cual nos permite minimizar los riesgos ante cualquier cambio en condiciones de mercado. La posición de caja de la compañía durante el primer trimestre evolucionó a estos 182 mil millones de pesos al cierre del primer trimestre, que como comentaba anteriormente, y también lo destacó Miquel y José, está la colocación del bono local de estos 4 millones de UF y a su vez el prepago de la deuda de préstamos bancarios, lo cual explica el saldo de la posición de tesorería al cierre del primer trimestre. Y en términos de la evolución de la deuda neta, se explica fundamentalmente por lo que es el efecto de la corrección monetaria, que ya comentaba anteriormente, y la evolución del flujo de caja del periodo, que también explicamos en la lámina anterior de estos casi 14 mil millones de pesos. Con lo cual cerramos al cierre del primer trimestre con una deuda neta financiera neta de 1.256 millones de pesos. Si me permiten un poco de agua de la llave para poder continuar. Gracias. Nuestro plan de inversiones es parte central de nuestra estrategia, ya desarrollando obras que nos permitan garantizar la sustentabilidad del negocio, con una visión no solo de corto y mediano plazo, sino también a largo plazo. La resiliencia operativa es clave para enfrentar los desafíos del cambio climático, y eso es una explicación fundamental de por qué podemos decir que pasamos un verano tranquilo, porque hay muchos eventos de turbiedad que son imperceptibles para la ciudad, y eso gracias a la fortaleza que hoy día tienen nuestras instalaciones. En términos de la ejecución de inversiones durante el primer trimestre de estos 35 mil millones, un elemento esencial ha sido la renovación de redes. Ya recordemos que nuestras redes tienen una extensión de 14.000 kilómetros, ya sea en agua potable, y una cifra similar en alcantarillado. Entonces, los esfuerzos en renovación de redes siguen siendo parte relevante de lo que desarrollamos como compañía. Por eso también muy de la mano con los compromisos asumidos con el regulador. En términos de proyectos que ya tienen tarifa aprobada, ya se empiezan a desarrollar algunos, ya en donde tenemos lo que es fundamentalmente la desolarización en la biofactoría Farfana, proyecto que ya está en plena ejecución y esperemos ya poder contar a fines de este año su finalización y próxima puesta en marcha, ¿ya? Entonces, y el otro elemento destacable en términos de en que hemos concentrado los esfuerzos inversores está también en potenciar y desarrollar mejoras nuestras plantas de tratamiento, ya sea agua potable como agua servida, y en los continuos esfuerzos que hacemos en eficiencia hidráulica, ya sea también trabajando en las mismas redes, como también mejorando todo lo que es la medición de los consumos a nuestros clientes. Parte fundamental de lo que hoy día hacemos como compañía. Todo esto lo podemos
ver graficado también en nuestros indicadores económicos y financieros al cierre del periodo que siguen reflejando nuestra sólida posición financiera. ¿Ya? En términos de Enterprise Value EBITDA, al 13 de mayo el indicador está en 9,86 y me gustaría destacar que tanto el ROCE, el retorno sobre el capital empleado, como el leverage hoy día ya reflejan el valor económico que tiene nuestro estado financiero de los derechos de agua y los terrenos. ¿Ya? Y en términos del deuda neta EBITDA nos mantenemos en el nivel del 3,8 veces, que está muy alineado con nuestras proyecciones y nuestra estrategia. Y que esto nos permite, como podemos ver ahora, que mantengamos nuestras clasificaciones de riesgo. Si me acompaña, ahí sí, la lámina, gracias. Nos permite mantener nuestras clasificaciones de riesgo locales en un AA más, ¿ya? Y me gustaría destacar que justamente a principios de esta semana, Failure Rates, que es nuestro tercer clasificador de riesgo local, ratificó justamente esta clasificación manteniendo el AA más con un outlook estable. ¿Ya? Y esto ya se suma a las que ya teníamos también a nivel internacional con Standards and Poor's. Y de la mano con nuestra gestión y estrategia financiera es muy relevante destacar que como parte de nuestra estrategia de negocio, todo lo que es la gestión en términos de sustentabilidad. Acá ustedes pueden ver distintas credenciales ESG ya que hemos, digamos, obtenido durante el último tiempo. Me gustaría detenerme en una, que es el Dow Jones Sustainability Index, ¿ya? Que por tercer año consecutivo a nivel de Chile, Aguas Andinas está listada en este indicador y por primera vez a nivel de MILA. MILA agrupa los países de Perú, México, Colombia y Chile, que son justamente lo que busca una asociación y un estándar mayor. Es importante destacar que esto forma parte de la estrategia de la compañía y justamente la obtención de estos credenciales obedecen al trabajo que la compañía viene realizando hace muchos años y también son validaciones externas que realizan justamente este tipo de instituciones, bastante exigentes en términos de validación de información, de validación de documentación inclusive en algunos casos con auditorías externas, con lo cual nos da justamente la fortaleza de poder consolidar nuestra estrategia financiera de la mano de la sustentabilidad y eso lo vamos a seguir trabajando durante eh, el resto del año y a futuro. Entonces, en resumen, para finalizar, un primer trimestre que viene consolidando el crecimiento operacional a nivel de EBITDA, de la mano con una posición financiera y equilibrio estable, ratificado por nuestras clasificaciones de riesgo y de la mano con nuestras credenciales de sustentabilidad. Muchas gracias. Los dejo con Denise para la siguiente etapa del Q&A. Bueno, hemos recibido algunas preguntas ya por el chat. Recuerden que las pueden escribir en el chat que está especialmente disponible para ello. La primera pregunta dice, entiendo que llevaron a cabo una licitación de energía renovable entre febrero y abril. ¿Podrían compartir algunos detalles sobre la cantidad de energía involucrada, por cuánto tiempo, a partir de cuándo y cuál sería su exposición al segmento regulado tras esta subasta? Esta pregunta la responderá Miquel Sanz. Por la parte de la licitación de energía, comentar que aún sigue en curso la licitación de energía. Hemos licitado algo más de 300 gigawatts hora equivalentes y en términos de exposición como cliente regulado, a partir del año que viene deberíamos estar algo por debajo del 20% con esta nueva licitación y el término o periodo de este nuevo contrato, hay diferentes opciones en la licitación y serán basadas ofertas que determinaremos cuál va a ser el periodo de ese nuevo contrato. También compartir otra pregunta con Miquel en relación al decreto tarifario. ¿Por qué aún no se ha publicado oficialmente este decreto que correspondería al proceso de revisión tarifaria, cierto, del ciclo 2025-2030?
Bueno, el decreto tarifario de Aguas Andinas estaba en revisión en el Ministerio de Economía. Precisamente hoy pasó a revisión de la Contraloría General de la República. Para ello, para dar respuesta, no existe un plazo específico para la revisión. De todas formas, estamos en los plazos habituales de aprobación del decreto tarifario y esperamos que entre en vigor en las próximas semanas o meses, o que se publique en las próximas semanas o pocos meses. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para Cristian Torres y es en relación al ítem en beneficio a los empleados, que aumentó un 6% año contra año. ¿Podríamos dar un poco más de detalle respecto a la mayor dotación de personal asociada y si esperamos más aumentos futuros en esta misma línea? Ya, acá hay varios efectos combinados que es importante destacar de por qué esta línea crece por sobre la inflación, ¿ya? Eh, a nivel de aguas o grupo consolidado también hay que considerar las filiales no sanitarias. Las filiales no sanitarias son negocios que son bien intensivos en personal. Ya voy a dar solo un ejemplo. En Ecorribles, cuando nos adjudicamos una planta de operación y mantenimiento, bueno, acá se incorporan nuevos personales, nuevas personas. Entonces acá esto también va de la mano con crecimiento de negocios. También hay otros efectos como la ley de 40 horas que entró en vigencia a contar de este año y justamente nosotros con la estructura de turnos que tenemos con todo el personal para una compañía 24/7 también implica hacer algunos ajustes en este sentido. Y tercero, también anticipando los desafíos que tenemos y algunos compromisos asociados y que a futuro también van a estar tarificados, está todo lo que es el plan de suministro alternativo, que también lo comentaba Miquel antes, que es preparar la compañía justamente para poder enfrentar el creciente número de incidencias asociadas a eventos de turbidez. Entonces, básicamente estos son tres elementos fundamentales que te explican el porqué del crecimiento un poco por sobre la inflación. Muchas gracias, Cristian. La siguiente pregunta es para Miquel y es en relación al nivel máximo de endeudamiento que manejamos como compañía y cómo esperamos cerrar el año en este sentido. Gracias, Denise. De alguna forma lo anticipó Cristian durante su presentación. La ambición que tenemos como compañía es estar por debajo de 3,5 veces EBITDA, deuda EBITDA a finales en 2030, sin rebasar en ningún momento 3,8 veces. Y eso también es de aplicación para finales de este año y es el objetivo que tenemos como empresa. Muchas gracias. Esta pregunta para Cristian Torres, en relación a los volúmenes, se ve que ha habido un crecimiento ajustado en torno al 1,5%. ¿Qué sería lo esperable para los siguientes trimestres, pensando que la base de comparación por efecto clima en 2Q y 3Q en 2024 ha sido más baja? También en materia de costos, preguntan cuál ha sido la gestión para reducir las contribuciones de bienes raíces, de bienes inmobiliarios, si ya se ha realizado o esto es algo que se contempla hacer en los próximos trimestres. Y si podemos dar algún orden de magnitud en relación a esto. De acuerdo, en primer término, respecto a los volúmenes y los consumos, lo que hemos visto ya en abril y lo que llevamos en parte de mayo está muy en línea con el año pasado. ¿Ya? Acá es importante destacar que hay estacionalidades y estas estacionalidades también muchas veces van muy directamente relacionadas con las condiciones climáticas. ¿Ya? En abril fue un mes más frío, indudablemente. El otoño llegó y se instaló rápidamente, pues ya lo que vemos a mayo es una normalización y nada muy distinto a lo que hemos venido observando no solo el año pasado, sino también el primer trimestre. Así que no, hasta el minuto podemos decir que no esperamos noticias muy distintas. Respecto a los costos, a la gestión que se está haciendo en términos de contribuciones, esto es un trabajo que toma tiempo. Ustedes saben que el Servicio de Impuesto Interno de manera regular va haciendo nuevas tasaciones, nuevas evaluaciones de terreno y lo que hemos venido haciendo es ir uno a uno de los principales terrenos y validar si los argumentos que se están dando son
razonables o no. En función de eso, nosotros presentamos un escrito y lo que hemos venido registrando son justamente aceptaciones de parte del Servicio de Impuesto Interno a nuestro argumento, y lo que hace es revisar y en algunos casos ya ajustar el alza de contribuciones. El año pasado ya tuvimos un aumento importante. Para este año también tenemos carpeta de evoluciones, y si podemos hablar de un orden de magnitud, esperamos unos 600, 700 millones para el presente año. Muchas gracias, Cristian. La siguiente pregunta es para Miquel en relación al CAPEX. La cifra de vengada al primer trimestre de 2025 fue de 35.000 millones aproximadamente. Aún vemos que con este dato vamos a tener durante este año algo en torno a los 200 o 250.000 millones anuales. Nosotros consideramos que para el periodo hasta 2030 tendremos esta media anual en la horquilla que mencionabas. Este año estimamos que van a estar algo por debajo de esa cifra, y al cierre de marzo estamos básicamente en línea con lo que estimábamos que íbamos a estar. Normalmente todos los años tenemos un ramp-up con una primera parte del año de menos ejecución de CAPEX. Pero bueno, la evolución de la cifra va ahí también un poco en función de cómo evolucionen los diferentes hitos para poder ejecutar los diferentes proyectos que tenemos. Pero como decía, resumiendo y volviendo al principio, estimamos algo menos de esa horquilla de CAPEX para este año. Muchas gracias, Miquel. También hay una pregunta, otra más en relación al proceso tarifario. ¿Cuál es el guidance que esperamos para este ciclo 2025-2030 en términos de ingresos y utilidades? Con el proceso tarifario, estimamos que pueda llegar hasta un 12% al final del periodo de crecimiento de ingresos por proyectos y las tarifas, digamos, base, sin las indexaciones. Por tanto, esa es la parte principal de los ingresos, y después están los volúmenes que estimamos un crecimiento razonable en los próximos años en función de crecimiento de la población. Pero como decía también de alguna forma Cristian, con lo que ha venido pasando en el primer trimestre, también en abril, la meteorología tiene algo que decir siempre año a año, pero la tendencia la vemos en positivo también en volúmenes. Muchas gracias, Miquel. La siguiente pregunta es para Cristian en relación a los consumos. Preguntan si podemos comentar algo de cómo se ha comportado el consumo durante abril y mayo de este año. Salvo que me equivoque, creo que la comentamos anteriormente, pero eh, como bueno, lo dijo Miquel recién también, esto hay que tener siempre en cuenta las condiciones climatológicas, y no observamos nada muy distinto a lo que hemos venido registrando al cierre de marzo en comparación con el año pasado. ¿Ya? Esto no hay que verlo mes a mes, sino hay que verlo trimestralmente, porque efectivamente hay una estacionalidad también en la medición y facturación de los consumos. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Miquel. Vemos que no hay más preguntas y les recordamos que toda esta videoconferencia va a quedar disponible en nuestra página web, tanto en español como en inglés. Les agradecemos enormemente su participación y si tuvieran cualquier inquietud posterior, no duden en contactar con el área de relación con inversionistas. Muchas gracias a todos.